Continuamos con la serie de videos de aplicación del teorema del trabajo y la energía, parte 4. Ejercicio número 13. El collar de peso W de 5 libras se libera del reposo en A y se desplaza a lo largo de una guía suave. Determine su rapidez cuando alcanza el punto C y la fuerza normal que ejerce la varilla sobre el collar en dicho punto. El resorte tiene una longitud de 12 pulgadas sin estirar y el punto C está ubicado justo antes del final de la porción curva de la varilla. La constante de elasticidad del resorte es de 2 libras por pulgada y el valor de la gravedad es de 32 pies por segundo cuadrado. Nótese ustedes que el collar está en el punto A y está sujeto al resorte y se va deslizando esto. La fuerza que van actuando sobre ella es el peso, la fuerza de fricción y la fuerza del resorte. La normal no realiza trabajo porque la normal es perpendicular a la superficie de contacto, al desplazamiento. La fricción tampoco realiza trabajo porque el problema dice que la superficie es completamente lisa. Así que las únicas fuerzas que realizan trabajo es el peso y el resorte. Y cada una de ellas están resaltadas aquí en sus expresiones. Para calcular el trabajo realizado por el resorte necesitamos determinar la deformación del resorte en el punto A y también en el punto C. Iniciemos primero con el trabajo realizado por el peso. Para calcular el trabajo realizado por el peso nos ubicamos en el punto C. Recuerde que en este la altura inicial sería L, que es la altura que hay entre A y C, y la altura final, como este es el nivel de referencia, sería 0. Por lo tanto, el trabajo realizado por el peso sería mg por L. Ahora nos falta ubicar el trabajo realizado por el resorte. Necesitamos la deformación del resorte en el punto A. Nótese que para calcular la deformación de un resorte necesitamos calcular la diferencia de la longitud final en el punto A menos la longitud inicial. La longitud final del resorte en el punto A sería toda esta distancia, sería L más H. Esta sería la longitud final. Entonces, por lo tanto, la longitud final en A sería L más H menos la longitud sin deformar, que es L. Esta diferencia me daría la deformación del resorte en el punto A. Ese es el valor que necesito reemplazarlo aquí en esta expresión del resorte. Ahora nos queda pendiente calcular cuánto está deformado el resorte en la posición C. Entonces, para eso necesitamos calcular la longitud del resorte cuando el resorte está en la posición C. Para eso nos formamos lo siguiente. Recuerde que la longitud final la deformación es la longitud final en C menos la longitud sin deformar. Para calcular la longitud del resorte en el punto C, nótese que ahí se forma un triángulo rectángulo y la hipotenusa de ese triángulo rectángulo me representaría la longitud final del resorte en el punto C. En este caso lo podemos calcular por Pitágoras y nos daría esta expresión, h al cuadrado más l al cuadrado. Este valor lo reemplazamos aquí sabiendo que la longitud sin deformar es L, por lo tanto nos queda que la deformación del resorte en C es este valor que está aquí. La deformación en A del resorte y la deformación en el punto C del resorte lo conocemos, ya de antemano sabemos cuánto sería el trabajo realizado por el resorte. Estas dos expresiones las reemplazamos aquí en esta expresión resaltada en verde. Por lo tanto, el trabajo realizado por el resorte finalmente nos quedaría la deformación, un medio de la deformación inicial menos un medio de K por la deformación final al cuadrado. Así que tenemos el trabajo realizado por el resorte dado por la ecuación 2 y el trabajo realizado por el resorte en la ecuación número 3 y el trabajo realizado por el peso en la ecuación número 2, esos valores los reemplazamos en el trabajo neto en la expresión 1 y nos darían como resultado la ecuación número 4. Ya tenemos el trabajo neto, ahora lo que necesitamos es calcular el cambio en energía cinética entre los puntos A y C para poder aplicar el teorema del trabajo y la energía. Por lo tanto, el trabajo neto entre A y C está dado por la expresión número 4 que acabamos de encontrar. Por lo tanto, hagamos la diferencia de energía cinética, la final entre el punto C y en el punto A. Cabe recordar que el problema nos dice que partió en A desde el reposo, por lo tanto esta energía cinética es 0 y el cambio en energía cinética entre A y C, cogiendo la trayectoria curva, está dado por la expresión número 5. De acuerdo al teorema del trabajo y la energía, que está dado por la expresión resaltada ahí, esas dos ecuaciones 4 y 5 son iguales, las igualamos y nos da como resultado la última expresión que aparece en la pantalla. No hay que perder de vista lo que necesitamos calcular, pero antes de eso recordemos que la masa por la gravedad es el peso y la masa la podemos escribir como la gravedad, como el peso sobre la gravedad.
Por lo tanto, puedo despejar ahí sin ningún problema la velocidad que experimenta la partícula, el collar, cuando está en el punto C. Esta velocidad es necesaria para poder calcular la fuerza normal que ejerce el aro en ese punto. Por lo tanto, sigo simplificando, sacando factor común, y nos queda que la velocidad en el punto C está dado por la expresión que aparece en pantalla. El otro paso a seguir para poder calcular la velocidad en C es reemplazar los datos del problema. Hay que hacer previamente unas conversiones de unidades para que todo me dé en el sistema inglés. Por lo tanto, al reemplazar esos datos en la última expresión, me daría que la velocidad en el punto C es el que aparece ahí en pantalla. Ya conocemos ese valor de la velocidad en el punto C. Nos queda ahora pendiente calcular la fuerza normal que ejerce la varilla sobre el collar en dicho punto. Para eso necesitamos aplicar las leyes de Newton, y aplicamos la segunda ley de Newton al movimiento circular justo en el punto C. Elegimos el sistema de coordenadas en esta forma porque en el collar aquí las fuerzas que están actuando en estas son, analicemos cuáles serían. Las fuerzas centrípetas son las que están dirigidas hacia el centro, en este caso hacia la derecha. En el punto C, el collar está actuando del peso, que está dirigida hacia abajo. Hay otra fuerza también que está actuando, que viene siendo la fuerza normal, que está dirigida hacia el centro. Y otra fuerza, la fuerza del resorte, que está dirigido en esta dirección, que formaría un ángulo θ con respecto a la vertical. Entonces ya conocemos en el ejercicio anterior la deformación del resorte en el punto C. Entonces esta es la fuerza del resorte que obedece a la ley de Hooke por la deformación en el punto C. Ahora, cuando aplicamos la sumatoria de las fuerzas centrípetas en X, son las que generan las fuerzas centrípetas porque está dirigida hacia el centro. En este caso sería la normal, la componente del resorte a lo largo del eje de la X, o sea, sería K por la deformación del resorte por seno de θ. Y esta suma debe ser igual a la masa por aceleración centrípeta. Esta es la ecuación 1, que en esta ecuación ya conocemos la velocidad en el punto C, necesitamos la deformación en el punto C y también el ángulo, este ángulo que forma el resorte con la vertical. Esas dos informaciones, la deformación y el ángulo de este θ, lo podemos sacar de acuerdo a la geometría del problema que se ve ahí. De la figura se observa hay un triángulo rectángulo con esta longitud final. Le resto la longitud inicial, me daría la deformación del resorte en el punto C. Entonces la deformación del resorte en el punto C, la longitud final, está dado por Pitágoras, y de la figura el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es el que acabamos de encontrar. Por lo tanto, al reemplazar en la ecuación anterior la deformación del resorte en el punto C, sería la longitud final, que es este valor, menos la longitud inicial. Teniendo esto en cuenta, ya estamos preparados para poder reemplazar en la ecuación número 1 estos valores que hemos encontrado. Así que la deformación del resorte en el punto C está dado por esta expresión, tal cual como lo hallamos en la parte anterior, en el ejercicio anterior. Así que la ecuación número 1 quedaría de esta forma. La deformación es reemplazar este valor aquí en esta expresión. También el valor del seno también lo reemplazamos aquí. Y teniendo en cuenta que la masa la escribo como el peso sobre la gravedad. De aquí podemos despejar sin ningún problema la normal en el punto C, y está regido por esta expresión resaltada en ese color morado. El otro paso es coger y reemplazar los datos del problema previamente convertidos en las unidades apropiadas en el sistema inglés, usar la calculadora, y me daría que la normal, la fuerza que ejerce el alambre sobre el collar en el punto C, está dado por esta expresión y naturalmente depende de la velocidad.